a quienes les expresamos nuestro mayor reconocimiento, así como a los miembros de la Universidad de San Andrés, a través de la magíster Rebeca Anijovic y Graciela Capelletti, a quienes agradecemos especialmente por acompañarnos en este evento. En estos tiempos de decepción y complejidad, generados por una pandemia inusual de carácter global que nos ha sumido paradójicamente en el distanciamiento social, el aislamiento personal y la soledad, y por el otro lado el imperio de las redes sociales que actualizan casi en tiempo real la virtualidad de las noticias y nos llevan así a vivir como propios e inminentes los padecimientos de todos los pueblos, incrementando así nuestra angustia y desazón. Decimos, en un contexto así, que se haya concretado esta propuesta educativa es un hecho que sin duda debe ser valorado y destacado en toda su dimensión. Ciertamente estas jornadas, en circunstancias tan adversas, no han solo sido posibles por el esfuerzo, el compromiso, la dedicación y la convicción de los docentes, profesionales de la educación e instituciones que comparten hoy los paneles de este seminario. FEDIAP, todos lo sabemos, trabaja desde 1974 en la capacitación y el perfeccionamiento de la educación en el medio rural. Y constituida como está, como una red de trabajo de educación rural agropecuaria, el CEI San Ignacio la integra desde la creación de su secundario agrotécnico en 1995. Justamente estas jornadas se enmarcan en la conmemoración de los 25 años de creación del secundario agrotécnico en San Cabao, Junín de los Andes. Por su parte, la RIET es una iniciativa de la OEA que trabaja con ministerios de educación de los Estados miembros y otras instituciones gubernamentales para asistir en la tarea educativa a los docentes de la región, promoviendo las prácticas pedagógicas relacionadas con la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. Precisamente el proyecto STEAM más H, con la inclusión ciertamente significativa del arte para el desarrollo de la libertad creadora y el de las humanidades por su perspectiva centrada en la condición de la persona humana, este proyecto pretende mejorar la experiencia de aprendizaje en las escuelas a través de un enfoque multidisciplinar basado justamente en el STEAM, así como ayudar y colaborar con los docentes y educadores en la utilización de ese enfoque en las escuelas para mejorar así las experiencias de aprendizaje de los estudiantes por un lado y por el otro la posibilidad de superar las barreras que han existido tradicionalmente entre las diferentes clases y materias. Todas estas propuestas, entendemos, ponen de manifiesto una centralidad muchas veces soslayada por las políticas educativas. El hecho educativo, el núcleo esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, es el que se da en el aula, en el encuentro irrevocable del docente y sus alumnos. Las jornadas organizadas por la Asociación FEDIAP y la Fundación Cruzada Patagónica se han realizado ya en 3 oportunidades. Las nacionales en el 2001, que fueron las primeras, coincidentes con el hito de las primeras promociones del agrotécnico. En el año 2012, en ocasión de los 30 años del CEI San Ignacio, y en el 2018, cuando se anunciaron las que hoy se inician,
intentando fijar un encuentro bianual o con cierta regularidad a nivel regional primero y extensivo a todas las escuelas del país. Nos hemos referido a las instituciones concurrentes, a sus trayectorias y principios rectores, para resaltar el valor y la envergadura de esta convocatoria y expresar así nuestro reconocimiento y gratitud por la conformación de este espacio de crecimiento y desarrollo profesional. Colegas, vaya para ustedes la consideración de nuestro mayor afecto y aprecio personal. Sean bienvenidos, disfruten este lugar de encuentro y muchísimas gracias por honrarnos con su participación. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Y ahora sí, ya para meternos de lleno en la temática que nos convoca, les voy a presentar a la licenciada María Eugenia Bertozzi, coordinadora de Educación Tecnológica de la Fundación Cruzada Patagónica, y junto a ella a las licenciadas Alison Owens y Rebeca Vieira, pertenecientes a la RIED de la OEA. Bueno, buenos días. Veo que ya han ingresado representantes de distintos lugares del país, así que a todos les doy la bienvenida y muy emocionada por contar con este espacio en donde nos podemos encontrar. Seguimos en la virtualidad. Cuando pensábamos en este seminario hace 2 años, nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser así. Hasta el año pasado todavía teníamos esperanza de que tal vez podíamos tenerlo presencial. Pero bueno, las cosas se fueron dando, como ya sabemos, con toda esta situación de pandemia a nivel mundial, y seguimos en la virtualidad. Bueno, los oradores que escuchamos hasta ahora han contado un poco la historia de FEDIAP, ¿sí? Cómo llegamos a este seminario. Yo les voy a contar puntualmente de qué se trata este proyecto, que lo podemos realizar gracias a que en el año 2019 nos presentamos, nos postulamos para ser parte de los equipos de proyectos de la RIED de la OEA. Nos presentamos como el Centro de Educación Integral San Ignacio, una de las escuelas de Fundación Cruzada Patagónica. Fuimos admitidos y comenzamos un trabajo con los equipos de proyectos y comenzamos a trabajar con aquellos países que tenían las mismas iniciativas que nosotros, que presentaban los mismos problemas al momento de abordar el enfoque STEAM en las escuelas. En nuestro caso empezamos a trabajar con el equipo de Formar del Ministerio de Educación de Tucumán, con el Ministerio de Educación de Uruguay y con la Universidad de Santo Domingo de República Dominicana. Con ellos trabajamos todo el año pasado y continúa nuestro trabajo este año. Gracias a que estamos en ese equipo de proyectos, cuando se presentó la oportunidad de aplicar a los fondos semillas, nos presentamos y recibimos los fondos y el apoyo de la RIED para comenzar con nuestro trabajo de abordaje de esta metodología. Y bueno, una de las cosas que se planteó es que justamente este proyecto lo podamos hacer en conjunto con todas las escuelas que forman FEDIAP, para que nuestro proyecto llegue a todos los lugares de Argentina y específicamente para las escuelas agrotécnicas y aquellas que trabajan en la educación rural, porque son también aquellas que les cuesta mucho más a veces llegar a este tipo de proyectos, porque ya sabemos los lugares en donde se encuentran y el tipo de educación que se brinda, que es muy particular y específico. Así que yo ahora le voy a pasar la palabra a Rebeca, está Rebeca y Alison, y después yo les voy a explicar específicamente de cómo se trata este proyecto, ¿sí? Y qué lugar ocupa el seminario dentro de este proyecto.
Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, y pues bienvenidos y bienvenidas a todos y todas que están aquí hoy. Bueno, me gustaría también presentarles a Allison, ella está en cámara, creo que ahí saludándonos. Bueno, es un muy gran honor y un orgullo, honestamente, ver cómo todos están juntando, ¿no? Para conformar esta gran red de escuelas rurales en particular. Me gustaría tomar unos momentos para explicarles un poco sobre pues, la red, por qué tenemos este enfoque en STEM, STEM más H, etcétera, etcétera, porque es algo importante a nivel no solamente regional o dentro del país, sino es un asunto global. Entonces, bueno, adelanto con eso, María Eugenia. ¿Puedo continuar y compartir mi pantalla? Sí, Perfecto. sí. Excelente. Ya la están viendo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, como mencioné, me gustaría darles un poco de perspectiva en todas estas acciones que están llevando a cabo como una red. Yo soy Rebeca Vieira, soy la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente y pues también yo creo que es importante saber, pues yo también he sido maestra, pasé 7 años como maestra de física, ingeniería, al nivel de lo que en Estados Unidos o en México al menos se llama preparatoria, es decir, preparación para la universidad. Y bueno, pues entonces yo creo que tengo una perspectiva como para entender, no necesariamente los desafíos que están enfrentando hoy en día con la pandemia, etcétera, pero el desafío de enseñar la ciencia, el desafío de enseñar STEM es algo particular, es algo un poco distinto a los desafíos que encuentran otros profesores, en mi opinión, personalmente. Y bueno, como creo que Alejandro ya les contó un poco sobre el propósito de la RIED, pero les quería comentar que pues llevamos más de pues casi 20 años de existencia, pero solamente en los últimos 3 años es que hemos tenido un enfoque específicamente en las necesidades de profesores y profesoras de STEM. Eso es un, como lo digo, es como un enfoque específico de nuestro donante, que es la misión de Estados Unidos ante la OEA, por varias razones. Para mí en particular, porque muchas veces lo que vemos son brechas de género que específicamente existen en algunos campos de STEM, no todos los campos. Pero cuando realmente estamos pensando en la equidad de género, cuando estamos pensando en la calidad de educación, no podemos divorciarnos de pensar en pues quién tiene las oportunidades para aprender y quién no, y quién tiene esa motivación y quién está recibiendo el apoyo para poder lograr sus sueños de la vida, honestamente. Entonces, en los últimos 3 años hemos colaborado con varios países y así como mencionó María Eugenia, Argentina ha colaborado con República Dominicana y también con Uruguay específicamente, pero conformamos una red mucho más grande que solamente unos países, ¿no? Y hemos trabajado con muchos docentes, muchas instituciones, no solamente, empezó como algo que íbamos a hacer solamente con ministerios de educación, pero creo que muy pronto nos dimos cuenta de que el ecosistema de la educación STEM es mucho más grande que solamente los sistemas gubernamentales, ¿no? Y bueno, ¿por qué este enfoque en STEM? Como mencioné, hay eso de género, pero yo creo que más que nada STEM se ha llevado a hacer algo muy central a causa o como reflexión tal vez de las necesidades mundiales. En particular me refiero a los objetivos de desarrollo sostenible y me pregunto si pueden levantar la mano digital nada más para tener un poco de interactividad. ¿Quién conoce estos objetivos de desarrollo integral? Voy a poner mi lista de participantes a ver si es que puedo ver. Algunas personas. Genial. Pero no muchas. Es decir que, pues, lo que yo creo es que si tienen la oportunidad hoy de ir a investigar, solo buscar en Google Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, van a ver, son 17 objetivos y si uno presta atención, casi todo tiene que ver con STEM. Si estamos hablando de fin de la pobreza y estamos hablando de recursos naturales tal vez de un país, si estamos
de cero hambre, pues obviamente ahí estamos con las conexiones de agricultura al hambre, ¿no? Evidentemente. ¿Alguien más ve algunas conexiones entre lo que enseñan en sus escuelas y los ODS? Si quieren, lo pueden poner en el chat sin problema. Les doy un momentito para poder responder, porque yo creo que sí es muy importante hacer estos vínculos. Es exactamente eso que estamos tratando de hacer siempre con STEM, con STEAM, etc. Y me imagino que van a entrar en más detalles sobre qué es STEM o qué es STEAM. A mí no me gusta darle como una sola definición, porque yo creo que se ve muy distinto en muchos contextos distintos. Puede ser algo muy vinculado a las necesidades de una comunidad, a las necesidades globales. También hay muchos profesores que cuando se enfocan en STEM, se enfocan en las metodologías de la indagación, más que un problema en particular. Entonces, son muchos sabores de STEM. Bueno, pues si van pensando en eso y si tienen algunas ideas de cómo ven las conexiones entre los ODS y su trabajo, me encantaría saberlo, porque honestamente yo nunca he sido parte de una escuela agropecuaria, entonces para mí, pues que me enseñen, por favor. En segundo lugar, yo creo que STEM, STEAM, STEM más H, etcétera, es muy importante por esto que mencioné de las brechas de género. Hay un documento que salió de la UNESCO en 2017 que se llama Descifrar el Código, que entra en detalle sobre las estadísticas y lo que sabemos de la participación de las mujeres y niñas en STEM, el acceso, la calidad de su educación y su desempeño. Entonces, les voy a compartir solamente unos datos porque yo creo que esto es parte de la socialización de STEM entre la profesión o con la profesión docente. No necesariamente sabemos, bueno, lo que conocemos muy bien algunas veces son nuestros contextos particulares. No necesariamente conocemos el contexto del país, de la región o del mundo. Entonces, ese documento que mencioné está genial para entender, pues, cómo me encajo, ¿no? Dentro de este objetivo educativo. Esta figura muestra la proporción de estudiantes, mujeres y hombres inscritos en la educación superior por campo de estudio de algunos campos de STEM. Y esto es promedio mundial, entonces es un poco difícil decir, pues, qué es la situación en Argentina en particular, pero como pueden ver, si vemos educación, hay una muy alta representación de mujeres. Eso es típico por el mundo, yo diría. Y también si estamos hablando de bienestar, salud, medicina, muchas veces también vemos a más mujeres, igual en las artes y las humanidades. Pero si vamos más y más a la derecha, donde estamos viendo los campos más técnicos, vamos a ver que hay una subrepresentación de mujeres y sobrerepresentación de hombres. En efecto, si ven agricultura, silvicultura, pesquería y veterinaria, es casi igual, lo cual me emociona muchísimo porque me voy preguntando, pues, ¿qué oportunidades puede haber ahí para integrar a las mujeres en STEM más en general y pues de ofrecer una educación más de mayor equidad, por decir? Y yo creo que también uno se puede preguntar, pues, ¿por qué importa esto? ¿Por qué realmente importa que no haya tantas mujeres en las ciencias computacionales o en la ingeniería? Y pues son dos respuestas de mi perspectiva. Yo creo que puede depender mucho de cultura, etcétera, pero sabemos que en Estados Unidos, lo cual es mi contexto particular, sabemos muchas mujeres que sienten que las puertas están cerradas y que aunque tengan el deseo, aunque tengan el poder, no necesariamente avanzan con esos estudios porque no reciben el apoyo de sus familias o de sus comunidades, de la sociedad en general, porque también tienen perspectivas sobre su autoestima que tal vez no es una motivación para poder seguir estudiando en eso. Y eso pues también tiene influencias de la sociedad. Entonces tenemos eso. Hay muchas mujeres que quieren participar, pero que sienten que no pueden por alguna razón. El segundo punto, honestamente, es porque tenemos espacio y necesidad para la participación de todas y todos.
al menos en Estados Unidos tenemos como muchos puestos de trabajo que no se llenan porque no hay suficientes personas. Es decir, ni importa que sean mujeres o hombres, pero si solo están participando hombres, pues nos estamos perdiendo de todas las oportunidades que podría haber si hubiera mujeres que fueran a estudiar esas carreras. Entonces, esa es mi justificación de por qué es importante enfocarnos en esto. Viendo a nivel del país, de Argentina, obviamente esto, pues como que hay muchos datos que faltan, ¿no? No es algo que hacen en todos los países, pero vemos que en Argentina tenemos, no sé cuánto es, pero es menor de 47% de mujeres. Es decir, que entre todos los estudiantes que están matriculados en programas de ciencias, matemáticas, estadísticas, en educación superior, menos de la mitad son mujeres. No sé si es mucho menos o si es solamente un poquito menos, pero es algo de que pues deberíamos de estar al tanto, ¿no? Porque pues yo creo que investigando más y más, pues tal vez podríamos darnos cuenta de las cosas que tal vez necesitamos apoyar, por decir. Y también UNESCO ha hecho varios como resúmenes de desempeño también, y algo interesante que se ha notado en Argentina es que hay una diferencia fuerte entre el desempeño en los exámenes entre los niños y las niñas. Y lo interesante es que en Argentina, pues a pesar de que las niñas tengan mejores calificaciones en ciencias que los niños a esa edad, tienen menor representación en las carreras de ciencias naturales. Entonces, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones, pero es algo importante que mantener considerando. Para mí, cuando yo vi que ustedes tienen tanta participación de mujeres como hombres en niveles más altos de la educación, en la agricultura, pesquería, etcétera, me hace preguntar, pues hay una oportunidad ahí, ¿no? Muchas veces vemos obstáculos, pero aquí tenemos una oportunidad. Pueden ser los estudios agropecuarios con su enfoque en la comunidad, una puerta al STEM para todas y todos. Entonces, tal vez ustedes tienen la clave, por decir, para hacer cambios a nivel, pues no solamente en sus escuelas, en sus aulas, sino nos pueden enseñar algo pues a todo el país, a todo el mundo, sobre el rol de lo que ustedes hacen, que lo que yo tengo entendido está más enfocado en la comunidad, más enfocado pues como a nivel muy básico, ¿no? De las necesidades humanas, ¿no? Estamos hablando de todos esos ODS, ¿no? Algo súper claro, la limpieza del agua, hambre, etcétera, etcétera. Bueno, como para concluir, pues quiero decir que hay varios recursos como para promover la inclusión de las mujeres en las ciencias en STEM en general. Y yo entiendo, pues tal vez en sus escuelas, tal vez no están viendo brechas. Y si es así, genial, favor de compartir sus experiencias con los demás. Algunas veces, a pesar de eso, vemos que pues las mujeres tienen otras experiencias en las escuelas que los hombres, que no necesariamente vemos que todas las mujeres se sienten cómodas en las clases de ciencias específicamente, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, hay un recurso que ha producido, pues viene a base de recursos de la Asociación de Físicos de Estados Unidos, pero que ahora se ha probado, se ha implementado en México y también en República Dominicana. Hay un documento que se llama Acciones Cotidianas, que habla sobre cosas muy simples, de cuando interaccionamos con estudiantes uno a uno, por decir, pues qué tipo de motivación, qué tipo de apoyo podemos dar para que sientan que esa puerta al STEM les esté abierta. O cuando estamos facilitando trabajo en grupos, pues, por ejemplo, generalmente es una mala idea aislar a una sola mujer dentro de un grupo de muchos hombres. Entonces, son sugerencias así muy simples sobre pues cómo reflexionar sobre nuestras propias acciones como docentes, aunque sabemos que los impactos en la decisión de una mujer o una niña participar en ciencia pues vienen de muchos lados. Sabemos que los profesores y las profesoras, no importa su género, honestamente, si apoyan a una mujer, la mujer se sentirá más libre a participar en las carreras que ella realmente desea hacer en su vida. Entonces,
Y bueno, yo creo muy fuertemente en el impacto de los docentes, creo muy fuertemente en el liderazgo de los docentes. Ustedes pueden ser líderes no solamente para sus escuelas, pero ahora que son parte de una red, yo creo que tienen la oportunidad y la plataforma para compartir sus lecciones aprendidas y su voz. Para mí, yo veo a nivel mundial y nacional que muchas veces se excluyen las perspectivas de los docentes, pero ustedes ahora que son parte de esta red, en esta actividad, en este seminario, tienen oportunidades de hacer cambios, de hacer que se escuche su voz y pues de ser agentes de cambio de muchas maneras. Entonces, pues como ya mencionó María Eugenia, la Fundación Cruzada Patagónica pues ha estado trabajando no solamente en Argentina, sino en otros países. Entonces, pues yo les invito, si tienen ideas geniales, pues favor de pues hacerse parte como una parte activa de esta comunidad, de esta red que ya tienen, pero favor de, pues no olviden de contactarnos a nosotros también, a la red, para que también aprendamos de sus buenas lecciones aprendidas. Entonces, para concluir, les sugiero, si es que pueden estar abiertos durante esta sesión, estar abiertos y abiertas a aprender sobre STEM, reconocer que siempre podemos seguir creciendo como docentes, no olvidar prestar atención a los datos. La experiencia es sumamente importante, pero también los datos nos ayudan algunas veces a interpretar nuestras experiencias y, como mencioné ya, a ser parte de esta conformación de comunidades de práctica pues para mí fue lo más impactante en mi carrera. Entonces, con eso yo termino y muchísimas gracias María Eugenia, muchísimas gracias Juan Carlos y también Alejandro que ya se presentaron y pues a todos y todas ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes, Rebeca. Bueno, Alison, con quien compartimos las reuniones de equipo, así que muchas gracias. Bueno, aquí tuvimos de parte de Rebeca un pantallazo de cómo trabaja la Red Interamericana de Educación Docente y los invito a que si quieren ser parte de esa red, pueden hacerlo. Bueno, yo voy a ir, entonces le voy a compartir mi pantalla y voy a ir específicamente al proyecto. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, como se mencionó en esta mañana, de qué se trata el enfoque STEAM-H, lo explicaron muy bien, ¿sí? Corresponde a las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemática y Humanidades. Como decía Rebeca, no queda limitado a estas siglas, sino que este enfoque es bastante amplio y la idea es que vayamos descubriendo desde la educación agropecuaria lo cerca que estamos de este enfoque, ¿sí? Y la cantidad de recursos que tenemos para utilizar para poder hacer los cambios necesarios que en realidad lo que se traducen es en el aprendizaje de los alumnos. Cuando nosotros hablamos de educación STEAM-H, tenemos que pensar en las competencias del siglo XXI, que si recordamos en algunos encuentros que hicimos el año pasado, lo estuvimos trabajando y yo les conté de qué se trataba y les di algunos ejemplos. Se las conoce las competencias del siglo XXI como las 4C, ¿sí? Las competencias en creatividad, en la criticidad, en la colaboración y en la comunicación. Y dentro de esas competencias del siglo XXI están las habilidades del siglo XXI. Y esas habilidades se las puede dividir en estas 4 categorías que tienen que ver con las formas de pensar, las formas de trabajar, las formas de vivir en el mundo y las herramientas para trabajar. Estas competencias, si bien son competencias que no son nuevas tampoco,
sino que aparecen y toman auge y se empieza a hablar de ellas con la aparición de las tecnologías y del acceso a la información. Si nosotros pensamos en las formas de pensar, tenemos que pensar en la creatividad, en esas formas de pensar, creatividad, pensamiento crítico, innovación, toma de decisiones, resolución de problemas y aprender a aprender. Todas ellas están relacionadas unas con otras, porque justamente no puede haber innovación si no pensamos en la creatividad y en el espíritu crítico, en tratar de proponer cosas nuevas o de cambiar lo que está y hacerlo más eficientes, de tomar buenas decisiones, acordes a los recursos y a las necesidades y a los problemas que se presentan en ese momento. Y lo mismo con lo de aprender a aprender. Hay algo que surge ahora con las tecnologías, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, ya tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que teníamos un momento para estudiar cada cosa. Si empezábamos la escuela primaria, la escuela secundaria, el terciario, la universidad, hoy en día, con el acceso que se tiene a la información y con las tecnologías a disposición que nos permiten estar en todas partes del mundo en cualquier momento y a cualquier hora, el acceder al aprendizaje es muy diferente. Entonces, en realidad no se termina nunca de aprender, ¿sí? Se aprende siempre. Si bien esto es un concepto que no es nuevo, con las tecnologías se ve mucho más profundizado. También cuando hablamos de las habilidades están las formas de trabajar, las formas de comunicarse, de trabajar en equipo. Sí, ¿cómo hago para que mi idea sea entendida por los demás y cómo logro una idea nueva aceptando lo que los demás proponen? Las formas de vivir también han cambiado, ¿sí? Las formas de vivir en el mundo, que tienen que ver con la ciudadanía local, global, la vida, la carrera, la responsabilidad personal y social. Y acá también tengo que hacer referencia a algunos de los conceptos que también hemos trabajado en las capacitaciones el año pasado, en cómo han ido evolucionando las tecnologías. En principio se conocía solamente las tecnologías de la información y comunicación. Esas tecnologías se adaptaron para el aprendizaje, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y cuando esas tecnologías se utilizan para poder organizarse a nivel social, pasan a ser las tecnologías del empoderamiento y la participación. Y no es que una supere a la otra y haya eliminado a la otra, sino que todas estas formas de la tecnología conviven unas con otras, ¿sí? Y también van tomando su lugar de acuerdo al rol que tenga, ¿sí?, el usuario. Y cuando hablamos de ciudadanía global y local, esto tiene que ver con aquellos derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, y a cómo nuestras acciones impactan en los demás, ¿sí? Y esto se ve mucho con el uso de la tecnología, ¿sí? El conocer cómo se usa la tecnología. Por eso tenemos, cuando pensamos en el enfoque STEAM, tenemos que pensar en estas habilidades, porque son las habilidades que tenemos que trabajar con los alumnos, porque es el mundo que les toca vivir. Y después, bueno, las herramientas para trabajar, o sea, los dominios que tenemos que tener, la alfabetización digital y cómo manejamos esa información. Cuando entonces hablamos de las habilidades, aparecen las pedagogías emergentes, que en realidad no son nuevas pedagogías, no son ni nuevas ni viejas, sino que son pedagogías que surgen acompañados por estas tecnologías que emergen, ¿no? Y dentro de estas pedagogías emergentes, también lo hemos trabajado el año pasado, están las metodologías activas. El aprendizaje comprensivo, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en juegos, la clase invertida, la gamificación, el aprender haciendo, ¿sí? Todo este tipo de metodologías activas que tienen que ver con estas habilidades que debemos trabajar con los alumnos si queremos trabajar las habilidades del siglo XXI y que están relacionadas con el enfoque STEM. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta si pensamos en las clases STEM? En primer lugar,
¿sí? El enfoque, como decía Rebeca y comparto totalmente, no existe una receta en esto. Sí hay métodos que pueden ayudarnos, pero está muy supeditado al entorno que tengamos, ¿sí? Acá también tengo que hacer referencia a algo que trabajamos el año pasado, que es el modelo TEPAC, ¿sí? Que son los conocimientos que tienen que tener los docentes sobre el contenido, la pedagogía y la tecnología, pero que todo eso está dentro de un gran círculo que es el entorno en donde se desarrolla los conocimientos de ese docente. O sea, ¿a quién tengo que enseñarlo? ¿En dónde enseño? Entonces, uno de los tips que podríamos considerar que hay que tener en cuenta en las clases STEM-H es que, por ejemplo, se enfoca en la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es aquellos temas que realmente sean familiares para los alumnos, enfocarse en eso. Por supuesto, como docentes hay que tener claro las instrucciones y cómo eso se planea en el tiempo, incluir la investigación y la exploración, ¿sí? Como les decía recién, el contenido tiene que ser motivante para los estudiantes, ¿sí? Tiene que ser algo que está cercano a ellos, y también enfocarlo en que muchas veces, si bien buscamos un problema que solucionar, un proyecto que llevar adelante, un producto, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los alumnos tienen iniciativas propias, entonces también en el momento de diseñar una clase, estar abiertos a esas iniciativas que pueden tener los alumnos. Entender que también los errores se convierten en momentos de aprendizaje, permitir la prueba y error, entender que la evaluación es una instancia de aprendizaje, y justamente en este seminario está muy enfocado en las conferencias de mañana y del miércoles en el tema de la evaluación, porque lo que vamos a ir viendo, y es lo que yo pude apreciar también de charlar con los docentes y también por mi experiencia docente, que uno de los errores que muchas veces cometemos es que justamente desarrollamos toda una metodología, pero no está acorde la evaluación con esa metodología que estamos desarrollando. Bueno, entonces sobre STEM-H nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué se necesita para llevar adelante la metodología STEM-H? Bueno, como les decía recién, tener en cuenta el contexto de la escuela y adaptar la metodología a la realidad que tenemos. Un poco las actividades que vamos a hacer hoy a la tarde, y mañana a la tarde también, que vamos a escuchar la experiencia de algunas escuelas, que a mi entender, ¿sí?, y creo que muchos también van a compartir con mi opinión, estas escuelas están llevando adelante un enfoque STEAM. Y lo que tenemos que hacer, es, como decía Rebeca, es poder compartirlo, aprender de eso y también estar dispuestos a modificarlo, ¿sí?, y a corregir los errores que podamos tener. Diseñar actividades que integren las disciplinas. Esto es un tema que siempre está puesto como una problemática en las escuelas agrotécnicas, ¿sí?, no trabajar en compartimientos independientes y separados, sino que trabajar en forma integral, revisar los sistemas de evaluación y enfocarlos al proceso de aprendizaje, y potenciar el pensamiento flexible y la creatividad para la innovación. ¿Por qué es importante considerar la educación STEAM-H en la educación agrotécnica? Porque justamente en las escuelas agrotécnicas, las actividades que se llevan adelante necesitan la toma de decisiones, ¿sí? Sobre todo en las materias productivas, esto pasa en el cotidiano de las escuelas. Y ese razonamiento que hay que hacer para tomar las decisiones justamente está basado en la evidencia, ¿sí? O sea, se aprende cuando se está haciendo.
¿Y esto qué hacen los alumnos? Esto genera la confianza y genera el conocimiento, porque cuando después le pase algo igual, ya lo experimentó. Y esta es una forma de llevar adelante las habilidades del siglo XXI que yo les mostré hace un rato, que recordamos porque ya las hemos mencionado otras veces. ¿Cómo aplicamos estas metodologías? Bueno, involucrando a los alumnos en el hacer activo, justamente por eso las metodologías activas, combinar la práctica de 2 o más disciplinas, como les decía recién, trabajar en la interdisciplinaridad, innovar abordando el conocimiento desde las distintas miradas que puede tener la solución de un problema, y que esto es cotidiano en el quehacer agropecuario. Es una de las características, le diría yo, el hecho de encontrarse con problemas, ¿sí? Permanentemente, y es así. Bueno, y entonces acá en esta filmina lo que les quiero mostrar, entonces, cómo hacemos para poder llevar adelante este enfoque. En primer lugar, lo que decidimos hacer es justamente este seminario y tener la oportunidad de escuchar a los expertos en esto. Y esto va a ir, que es este seminario que en principio iba a ser de un día, después se sumaron 2 días y ahora son 3 días de encuentro. En este seminario vamos a tener a los expertos, pero también vamos a tener espacios de intercambio. Y esto no va a terminar acá, sino que va a haber la oportunidad de trabajar con lo que llamamos SITS Link, que en realidad son microlearning, son micros que van a estar disponibles en la plataforma institucional de Fundación Cruzada Patagónica, va a estar abierto a todas las escuelas de FEDIAP, para que allí puedan ingresar y vayan haciendo estas lecciones, que son lecciones cortas, pero lo que refuerzan son los contenidos que hemos mencionado, y esto que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Y cómo esto lo podemos aplicar específicamente a las escuelas agrotécnicas. Y además esto lo vamos a acompañar, o sea que el seminario no va a ser la única instancia donde vamos a poder intercambiar, sino que vamos a tener más, por lo menos 4 encuentros, no a lo mejor como el seminario, sino que encuentros donde los docentes puedan contar sus experiencias y donde justamente entre la interacción con los otros docentes se puedan ver los logros y aquellos puntos que es necesario reforzar o mejorar. Estas microlecciones, ¿sí? Lo que hacen es trabajar en un periodo corto, ¿sí? Son específicas y van a estar enfocadas en las metodologías STEM-H, están organizadas como seeds links, ¿sí? Como si fueran semillas, por eso también este seminario se llama Sembrar STEM-H, porque en nuestro proyecto se llama así, porque creo que lo que estamos haciendo es sembrando, y justamente como escuelas agrotécnicas sabemos muy bien de lo que se trata la siembra, ¿no? De cada lección que los participantes de estos microlearnings vayan logrando, van a obtener su microcredencial, son 6, y cada uno puede elegir si hace las 6, si hace las que les interesan, y las puede hacer en el orden que quiera. Así que, bueno, eso es lo que yo les quería contar. Laura, te doy la palabra para poder organizarnos para la siguiente actividad. Bueno, fantástico. Gracias, María Eugenia, gracias, Rebeca y Alison. Les cuento cómo seguimos. Vamos a tener ahora un espacio de trabajo en grupos, llamado en realidad sala de mates. Espero que ya tengan listo su mate, ¿sí? Cada uno el suyo, por favor, no lo vamos a compartir. Recuerden que todavía estamos con los cuidados por la pandemia. La intención de este espacio es, como mencionaron nuestras anfitrionas, poder interactuar y compartir experiencias que estemos realizando en nuestras instituciones relacionadas a las estrategias de STEM-H. Entonces, de manera azarosa, vamos a pasar a integrar las salas de Zoom. Para quienes no han participado con anterioridad en estos espacios, les comento que ustedes no tienen que hacer nada,
por arte de la magia tecnológica, les va a aparecer un mensaje en la pantalla de su dispositivo que simplemente lo tienen que aceptar para encontrarse en un espacio grupal con algunos compañeros y compañeras de otras instituciones. A lo largo de aproximadamente 20-25 minutos, la intención entonces es que conversen entre ustedes, obviamente que se presenten por si no se conocen, y que cuenten qué experiencias tienen hasta el momento relacionadas a estas estrategias que nos convocan en este seminario virtual. Cuando el tiempo que se dispuso para esta actividad finalice, les va a volver a aparecer un mensaje en pantalla y ustedes los tienen que aceptar para volver a encontrarnos en este espacio grupal. Si no lo aceptan, no pasa nada porque automáticamente el sistema, pasado 60 segundos, los va a traer de regreso, ¿sí? Entonces, si tienen el mate listo, ajusten sus cinturones y prepárense para entrar a esta ronda de mates. Bien, voy a asignar los grupos. Más o menos va a haber entre 4 o 5 personas por grupo. Ya les debe aparecer el mensaje en pantalla. Tienen que apretar entrar y listo. Me parece que te falta asignar a Inés. ¿Puede ser, María Eugenia? Hay varios acá. Veo varios que no ingresan, pero Sí. Inés me figura como no asignada a ningún grupo. El tema es que la encuentro. ¿No te aparece arriba? Sí. Ahí. Alicia, No me aparece. no, le estoy preguntando a ver si está ahí. Es del 6. O sea, hay gente Alicia, que... ¿estás ahí? Hay gente que no ha entrado. Por ahí se alejaron, no están frente al dispositivo Sí. en este momento y no encontraron, no vieron el mensaje. Ah, ya entró. Bueno, ¿entro? Sí. Yo voy a ir pasando por... Dale. Son las 11, hasta 11:20. 11:20, sí. Bien. Hola. Hola. No, Hola, Solange. no sé quién está conectado ni nada, porque no puedo ver nada. Solange, ¿de dónde sos? Yo soy de Santa Lucía, partido de San Pedro. ¿El año pasado participaste de las capacitaciones de FEDIAP?
No, Ah. es la primera vez que participo y estoy como media perdida porque, bueno, hay algunas cosas que se hablaron que, bueno, que no las sabía. Ajá. Así que no, estoy recién comenzando. Y aparte Bueno. también a trabajar en la parte de la escuela agropecuaria, que es Ajá. recién el año pasado comencé a trabajar. ¿Y en qué área estás? Yo estoy en la parte de nutrición animal este año. Ajá. Así que, bueno, bienvenida entonces. Bueno, gracias. Voy a tratar de cómo es, porque se hablaron lindos temas, así que bueno, de incorporar. Y Sí. quería saber, o sea, para yo poder ver sobre esta metodología, ¿cómo hago? Mira, si vos buscas en la página de la RIET, que yo ahora se las voy a pasar por el chat, ahí pueden ver, hay cursos, ¿sí? Tenés que ser miembro de la RIET, bueno, ahí siendo docente vas a poder ingresar. Y bueno, y después, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollado un curso que hicimos con el equipo de proyecto, que es en Enfoque STEM, que está alojado en la plataforma de Uruguay, y bueno, ahora está cerrado el curso porque lo estamos arreglando. Justamente hicimos la prueba el año pasado con más o menos unos 120 docentes, o sea, se lanzó el curso, y bueno, y hay algunas cosas que queremos modificar, entonces lo vamos a trabajar en los arreglos que hay que hacer, y después va a estar otra vez disponible. Y bueno, y está esta posibilidad que después del seminario va a quedar esta posibilidad de hacer estos microlearning, ¿sí? Cortitos, porque también, Sí, eso escuché, sí. sí, eso lo pensamos así porque sabemos que el docente está también trabajando y bueno, y los docentes muchas veces no trabajan en una sola escuela, y tampoco no están a lo mejor en una, o sea, no tienen mucho tiempo. Entonces, la idea Claro, es que sí, sea algo así. Y bueno. después Eso es hay que estaba en la cursos. página de Cruzada Patagónica. Claro, eso ya les va a llegar porque todavía falta hacer toda el diseño de los cursos. O sea, están todos los contenidos y eso, pero falta todavía trabajar en el diseño porque el proyecto en realidad era para trabajar primero con los microlearning y después con el seminario, pero como se dieron las cosas, tuvimos que hacer primero el seminario y o sea, se nos venía la fecha del seminario y todavía no teníamos la plataforma. Eso fue lo que pasó. Vale. Y después hay cursos, hay MOOC, hay cursos abiertos. Yo ¿Y no, esos dónde los puedo encontrar? eso si pones MOOC, Steam, puede ser que lo encuentres. Y también puede ser que se encuentren a través de la página de la RIED. ¿Sí? También puede ser que estén por ahí. Bueno. Sí. Bueno, Rocío. Ah, ahí está. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Rocío, soy de Santa Fe, Cañada de Gómez, y bueno, hace 2 años que estoy en el ámbito rural. Yo soy profesora de historia. Ajá. ¿Y es escuela agrotécnica? No, es un anexo de una escuela nacional. Ajá. Pero bueno, nos mandaron la invitación y Claro. me uní a la propuesta. La verdad que yo no tengo experiencia en esto que se está hablando, pero bueno, me estoy interiorizando. Tengo familia en Cañada de Gómez. Ay, qué bueno. La familia de mi marido, están todos ahí. Bueno, así que Sí, bienvenida, Rocío. gracias. Yo les recomiendo hoy a la tarde y mañana a la tarde, bueno, y por supuesto las conferencias de mañana y de pasado también, ¿no? Pero hoy a la tarde y mañana a la tarde están las experiencias de las escuelas, de algunas escuelas, claro. Y es interesante. Yo desde mi experiencia docente he aprendido muchas cosas de ver cómo las hacen los demás, así que y he sacado ideas. Entonces, así que les recomiendo esta tarde. Y también por ahí hacer preguntas, así que se va a abrir esa posibilidad. ¿Y Marieta? No sé si nos escucha. Ahora. Hola, Marieta. Bueno, Marieta, mira, yo soy directora del Instituto Agropecuario de Montes. Así que todo esto de STEM me parece sumamente interesante. Hemos tenido algunas oportunidades a través de Red Escuelas
de comenzar a preparar nuestra gente, pero falta muchísimo más. Y bueno, supe también de algunas experiencias que tuvieron con Uruguay, y en 2 oportunidades hemos asistido también a través de los cursos que se dieron acá en Capital, en Cava, que se dio en la UADE. Fue en el año 18 y 19, en febrero. Y bueno, me parecieron muy interesantes. Lo que nos falta todavía es una aplicación más masiva. Sí. Lo hemos hecho, pero con los docentes que han asistido, pero me falta el resto. Pero me parece sumamente interesante. Así que yo estaba escuchando lo que decía Rocío recién y tomando nota también para ver cómo uno puede insertarse dentro del grupo y poder tomar todas las capacitaciones que ustedes pueden ofrecer. Me parece muy bueno. Sí. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en los equipos de proyectos uno puede asociarse o, bueno, o ser equipo con otras instituciones que trabajan también en la ruralidad, ¿sí? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces es interesante desde ese lado. Bueno, yo los voy a dejar y voy a pasar a otro grupo, ¿sí? Y los dejo para que ustedes intercambien, ¿sí? Que entre ustedes. Gracias. Después, Sí, gracias. hoy a la tarde vamos a volver a tener este espacio de grupos, pero ya les vamos a pedir que contesten unas preguntitas para ir teniendo el registro. Perfecto. El de ahora de la mañana es sobre todo para que puedan conocerse, a pesar de la virtualidad, ¿sí? Sí, sí, pero es importante. Bueno, nos vemos. Gracias. Del Instituto FSRA de Realicó, del CEA Valle de Cholila y de la Escuela Agraria Alto Valle Este de Villa Regina. Después vamos a tener un espacio de intercambio sobre esas experiencias que nos van a relatar y, como les comentaba recién, otra ronda de sala de mates, ¿sí? Mañana, a la mañana, tenemos la primera de las conferencias a cargo de la magíster Rebeca Anijovic. También les pedimos puntualidad porque la intención es empezar a las 10. Y bueno, después mañana les contarán cómo seguimos, porque no les quiero dar todo el programa ahora, que ustedes igual ya los recibieron en su casilla de mail. Para todas las actividades de hoy a la tarde, mañana y el día miércoles, recuerden que se ingresa con el mismo ID y contraseña o clave, así que ténganselo ya ahí agendado. Y bueno, y siempre el mate preparado porque esta ronda como la de hoy la vamos a seguir teniendo. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que tengan para hacernos en cuanto al organizativo. ¿Está todo claro? Buenísimo. Bueno, entonces no queda más que agradecerles nuevamente la participación. Un gusto haber compartido la mañana con ustedes y nos reencontramos entonces puntualmente hoy a las 3 de la tarde. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos a todos. Hasta Nos luego. vemos a la tarde. Chao, chao. Chao.